Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este maravilloso curso llamado La importancia de orar por y con los enfermos. Nos alegramos con el Señor de tenerte aquí junto a nosotros a través de esta plataforma Zoom. Nos alegramos en el Señor de que podemos compartir este maravilloso mensaje contigo y poder colocar en tus manos las herramientas que necesites para poder cumplir con esa hermosa misión que Dios nos encomienda de poder orar por cada una de esas personas que se ven vulneradas en su salud física, mental, emocional. Así que, queridos hermanos, hoy damos por inaugurado este maravilloso curso, agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Lo vamos a hacer a través de una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos en esta noche agradecerte de manera especial por esta hermosa oportunidad que nos das y nos brindas de poder llegar a los hogares de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy están conectados, para poderles entregar lo que tú, Señor, has preparado para cada uno de ellos. Sé que no es casualidad, Señor, que ellos hayan recibido esta invitación dentro de tus benditos planes, dentro de tu beneplácito ha estado, Señor, el de atraerlos, el de invitarlos, el de convocarlos, porque tú quieres prepararlos, porque tú quieres entrenarlos, porque tú, Señor, quieres proporcionarles las herramientas que ellos necesitan para poder cumplir con esa misión hermosa que tú les has encomendado a su corazón. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe a lo largo de esta hora para poder ser guiados por Él, para poder ser orientados por Él. Pedimos que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros sabiduría divina para lograr entender y comprender tus maravillosos misterios. Te pedimos, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y por la poderosa intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía hace un momento, queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida en el inicio de este curso sobre cómo orar por y con los enfermos. El día de hoy, nuestro tema estará centrado en la importancia de esta oración, ¿verdad? En el poder descubrir juntos el valor de esta oración y cuán valioso es para Dios el sí que tú y yo le podamos dar en esta tremenda misión de generar misericordia en nuestro corazón por aquel hermano o hermana que está sufriendo. Este curso, como se los habíamos dado a conocer a través de la información brindada, decirles que son 8 sesiones, las vamos a tener los días martes y jueves, siempre en este horario, 9 hora Perú, 7 hora California, 8 hora Guatemala. Vamos a estar transmitiendo cada una de las sesiones y después en el grupo de WhatsApp que se ha formado, vamos a estarles enviando la grabación de la clase junto con todo el material empleado. Si ustedes también en su corazón sienten o tienen la inquietud de alguna pregunta, quizás de alguno de los temas que vamos compartiendo, no dude en hacernos llegar sus preguntas, que con todo gusto nosotros, dentro de el conocimiento que el Señor nos ha permitido adquirir, les ayudaremos a poder resolver esas inquietudes. A lo largo de todo el curso va a acompañarnos una oración que va a permitir generar en nuestro corazón esa sensibilidad por el hermano enfermo. Esta oración
los que formamos parte de la obra del Centro Misionero Católico, ya la conocemos. Señor, enséñanos a amar, amar de corazón, amar como tú amas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, a lo largo de desarrollo de todo este curso, queremos invitarles a que en medio de sus quehaceres diarios, de lo que realizamos diariamente en nuestro diario vivir, podamos estar repitiendo esta oración que tiene un fin y un objetivo, generar en nosotros, como les había mencionado, esa sensibilidad en el corazón para poder entender y comprender la realidad del enfermo. A lo largo de cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando, el Señor va a ir colocando en nuestras manos precisamente las herramientas que necesitamos para poder cumplir esta hermosa misión que el Señor nos ha encomendado. Si nosotros hacemos un recorrido por el mundo, vamos a darnos cuenta que existen un sinfín de enfermedades de origen físico, espiritual, emocional, que se van multiplicando de manera constante y de manera rápida. Y es allí donde la oración se convierte en una necesidad urgente. Y lo he remarcado de manera especial porque si nosotros nos damos cuenta y hacemos un recorrido por hospitales, por clínicas, nos vamos dando cuenta que la necesidad cada vez va siendo mayor, sobre todo de llevar una palabra de esperanza y aliento a cada una de esas personas que están sufriendo, ya sea en su cuerpo físico, a nivel emocional, y es allí donde nuestra labor y nuestra misión es esencial y es fundamental. Hay una necesidad en el mundo. El mundo está gimiendo de dolor. El mundo está gritando desesperadamente que necesita ayuda, ayuda en oración para poder superar el origen de cualquier enfermedad que puedan estar padeciendo. Hemos recibido ese llamado de ser intercesores, de llevar ante Dios la necesidad de los enfermos y a confiar plenamente que Él actuará de acuerdo a su voluntad divina. El Papa Francisco, como representante de nuestra Iglesia, que es madre y maestra nuestra, nos dice en esta noche que la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Es decir, que ninguno de los que estamos aquí presentes está exento de poder experimentarla en su cuerpo. Es parte de nuestro caminar, de nuestro peregrinar en esta tierra. Nadie está exento de poder vivir, pues en algún momento, la enfermedad. Pero el Papa Francisco hace énfasis en esta segunda parte y por eso coloca la palabra pero. Pero si se vive la enfermedad en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana. Es decir, se pierde el sentido de empatía, de misericordia al que sufre. San Benito, un gran santo de nuestra iglesia, también afirma lo siguiente: nunca perdáis el ánimo en la adversidad. Suplicad a Dios con más confianza y Él escuchará. San Benito nos invita y nos exhorta a que cada uno de nosotros, en medio de esa experiencia del mundo de hoy, en medio de lo que podemos observar y ver en nuestro entorno, en medio de ese dolor que late en la humanidad y que grita incesantemente en busca de una ayuda, San Benito nos dice: no
pierdan el ánimo y nos da un camino, una dirección. Supliquen a Dios, pero con una condición. ¿Cuál es? Con confianza, con fe, con certeza. Y ante eso habrá una respuesta. Dios nos escuchará. Y esta hermosa frase de San Benito podemos llevarla cada uno de nosotros para que en aquellas oportunidades que se nos dé de poder orar por el enfermo, compartirla con él para despertar en su corazón la fe que necesita para superar esa adversidad, la esperanza que requiere para ver en medio de esa oscuridad la luz de Cristo alumbrando en su interior. La oración por los enfermos y con los enfermos tiene una característica fundamental y esencial y que es importante que tú la tomes en cuenta. Esta oración no es una oración cualquiera, es una oración perseverante. Es una oración que requiere constancia. Y cuando eso se da, cuando tú oras de manera constante, de manera perseverante, manifiestas frente a esa vulnerabilidad del mundo un testimonio de fe poderoso que trae definitivamente alivio a quienes sufren. Vamos a dar algunas definiciones importantes para el desarrollo de este curso. Y vamos a hacer una diferencia entre lo que es orar por el enfermo y orar con el enfermo. Podemos decir que orar por los enfermos es un acto de misericordia. No lo olvides, orar por los enfermos es un acto de misericordia que nos conecta con el amor sanador de Dios. Si nosotros hacemos un recorrido a lo largo de las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios se presenta a su pueblo como nuestro sanador. Y quiero invitarte a que si tienes tu cuadernito y lapicero a la mano, puedas anotar estas citas bíblicas que te pueden ser de mucha utilidad en el momento en que tú te ejercites o practiques esta gracia tan especial de orar por el enfermo. Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 26, en la parte final? Yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Dejemos que esta palabra de Dios se haga un eco en nuestro interior, se instale en nuestro corazón y nos permita transmitir esta palabra a aquella persona que se ve vulnerada en su salud. Cuando un enfermo recibe palabra de Dios, como dice y está escrito que la palabra jamás regresa vacía sin cumplir con su propósito, definitivamente cuando este texto bíblico llega al corazón del enfermo, suscita en él la fe que requiere para poder ver la enfermedad desde otra perspectiva y desde otra visión. Por eso te he invitado a que puedas anotar esta cita bíblica. Éxodo capítulo 26, versículos hacia el final, este versículo 26 en la parte final, donde dice, yo soy el Señor el que los sana a ustedes. También quiero invitarte a que puedas buscar Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5 en la parte B o en la parte final. Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor.
Esta cita bíblica fue entregada a Ezequías en un momento en que la enfermedad lo venció. Y la palabra de Dios se hace vida en el momento en que yo la asumo en mi corazón, en que yo dejo que esa palabra se encarne dentro de mí. Y el Señor se dirige a esa persona que está enferma y le dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Y como vamos a ver más adelante, tú serás el portador de ese mensaje de esperanza para esta persona. Y tenemos otra cita bíblica para ti en esta noche. Jeremías capítulo 30, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 30, versículo 17? Te devolveré la salud, curaré tus heridas. Qué maravilloso. Si nos vamos dando cuenta, el Señor tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia del que sufre, tiene misericordia del enfermo. Y es por eso que ese acto, esa acción tuya de orar por la persona que está pasando por un momento difícil en su salud, es un acto de misericordia que va a conectar con ese amor de Dios escrito y plasmado en su bendita palabra. Santiago también en el capítulo 5, versículo 16, nos hace una invitación, una exhortación. Nos dice, orad unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Aquí Santiago, queridos hermanos, nos invita de una manera muy especial y nos recuerda que la oración por el otro, cuando nosotros oramos por la otra persona, tiene poder esa oración, siempre y cuando hay dos requisitos, que esa oración se haga con fe y con rectitud. ¿Sí? Volvemos a recapitular este momento importante que quiero que quede grabado. Santiago nos dice que hay poder en esa oración que hacemos los unos por los otros, pero que esa oración tiene que tener un requisito. Tiene que ser con fe y con rectitud. Por lo tanto, los hermanos que somos llamados a ejercer este ministerio de orar por los enfermos, tenemos que ser personas que trabajemos en el crecimiento de nuestra fe. Recordemos que la fe, la palabra de Dios la define como una semilla de mostaza, como una semilla muy pequeña, muy diminuta y que nosotros somos los responsables de hacer que crezca como un árbol frondoso que dé abrigo y cobije a muchos. Y la misma palabra dice que esta fe va a ir creciendo a medida de escuchar. ¿Y escuchar qué? La misma palabra de Dios. Allí está la respuesta. Para ser hombres y mujeres de fe, tenemos que ser personas que lean la palabra de Dios, la escuchen, la reflexionen, la vivan. Esto nos va a hacer crecer en la fe porque vamos a aprender a aferrarnos a las promesas que están escritas en la palabra. Pero también Santiago nos dice que esta oración tiene que ser hecha con rectitud. Por lo tanto, tenemos que buscar de manera constante y continua que nuestro corazón esté limpio ante los ojos de Dios. Y para ello nosotros como católicos tenemos la maravillosa gracia del sacramento de la confesión. Por lo tanto, una persona que forma parte del ministerio de oración por los enfermos
necesitamos buscar con mayor intensidad los sacramentos de la confesión, reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Todo esto, junto con la escucha constante de la palabra de Dios, definitivamente nos va a llevar a ver el poder de Dios, el poder sanador de Dios en los hermanos por los cuales nosotros estamos orando. Entonces, recordemos que orar por los enfermos es un acto de misericordia. Ahora miremos, el orar con los enfermos es un acto de empatía, ¿verdad? Es acompañar al que sufre en el dolor. El ser empáticos significa ponernos en el zapato del otro, experimentar, sentir, acompañar en ese dolor que la persona está experimentando, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en San Mateo capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nosotros oramos con el enfermo, ¿qué es lo que le llevamos? Consuelo y esperanza. Y lo más hermoso es que acercamos a Cristo al corazón del enfermo. No solo le llevamos consuelo, no solo le llevamos esperanza, sino que lo más hermoso de esto es que acercamos a la persona de Cristo al enfermo. Y le recordamos que no está solo, que Jesús camina con él y que nosotros como iglesia estamos a su lado. También es importante que recordemos que orar por y con los enfermos es una misión de amor. Es una misión de amor donde cada uno de nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios para poder ejercer este ministerio, de poder orar, de poder interceder, de poder clamar por los enfermos, ¿verdad? Y ante esa invitación, ante esa convocatoria de Dios a nuestras vidas, nosotros respondemos a ese llamado de Cristo con misericordia. Y decidimos definitivamente llevar ese consuelo y esa esperanza a los que sufren, de llevar la luz de Cristo a ese lugar donde hay tinieblas y oscuridad. Ese es un llamado del Señor. Por eso en Isaías 61, versículo 1 nos dice, el Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los quebrantados de corazón. Automáticamente, esta misión de amor nos lleva a ser agentes de la gracia de Dios. Precisamente, valga la redundancia, por esa gracia de haber sido ungidos por el Señor para llevar esa buena nueva y transmitirles el poder sanador de Dios a aquellos que tienen su corazón quebrantado, su corazón hecho pedazos. No olvidemos también que el orar por y con los enfermos es una oportunidad maravillosa para poder recibir los tremendos beneficios que Dios otorga a aquellos que asumen esta misión y que los vamos a ver más adelante. Pero también, aparte de ser una oportunidad, es un tremendo privilegio. El Señor, dentro de miles de personas, ha puesto sus ojos en ti y ha puesto sus ojos en mí. ¿Para qué? Para poder definitivamente cumplir
con esta hermosa misión. Es importante recordar, queridos hermanos, que Jesús es el médico divino. Este concepto lo tenemos que tener muy claro en nuestro corazón cuando nosotros ejercemos esta oración por y con los enfermos. La palabra de Dios nos dice en San Marcos capítulo 1, versículos del 32 al 34, que al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron ante Jesús a todos los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque ellos le conocían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos cuenta que a lo largo de su ministerio, Jesús sanó a innumerables enfermos. Si hacemos un recorrido de cada uno de los evangelios, nos vamos dando cuenta que Jesús sanó al cojo, al paralítico, al sordo, al ciego, al mudo. Jesús sanó a toda clase de personas y con eso nos demostró que Él es el médico por excelencia. Él no solo se limitaba a la sanación del cuerpo físico, sino que también miraba mucho más allá de lo que muchas veces humanamente miramos. Miraba el alma de cada una de esas personas. Y con esto podemos decir que Jesús tenía compasión y misericordia por cada uno de los que se encontraba en el camino y hoy la tiene de cada uno de nosotros. Pero lo que no debemos olvidar, los que formamos parte de este grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a responder a esa misión de Cristo de orar por los enfermos, es que Jesús es el que sana. ¿Quién es el que sana? Jesús es el que sana. Nosotros solo somos instrumentos, solo somos canales a través del cual la gracia de Dios fluye para que ese hermano nuestro pueda recibir la sanidad. No olvidemos, Jesús es el que sana. También es importante que nosotros tengamos muy en claro que Jesús en este proceso es nuestro maestro. Cuando el Señor nos delega una misión, cuando el Señor nos entrega un mandato, una orden, algo que tenemos que hacer o realizar, primeramente Él nos entrena, nos prepara, nos capacita, coloca en nuestras manos las herramientas que requerimos para poder cumplir con esa misión. Y Él se transforma en nuestro maestro y nos los enseña a través de su ejemplo. Nuevamente, si nosotros recorremos las escrituras, nos vamos dando cuenta de que Jesús nos enseña cómo cuidar y cómo orar por los enfermos. Jesús nos enseña la metodología de orar con y por los enfermos, porque Él es el maestro por excelencia. Y es la razón por lo que a lo largo de este curso vamos a tomar como base textos bíblicos que nos van a ir orientando y conduciendo hacia esa metodología que utilizó Jesús para poder entregar la salud a aquellos hombres y mujeres que la necesitaban. También es importante que nosotros recordemos que dentro de nuestra iglesia surgieron también personajes que a través de su forma y su estilo de vida alcanzaron la santidad. Pero específicamente vamos a hacer énfasis en aquellos santos de nuestra iglesia que nos enseñan y que nos motivan a poder ser
esos agentes que lleven la sanidad a las personas. Tenemos ejemplos claros como Madre Teresa de Calcuta, una gran santa de nuestra iglesia, Camilo de Lelis, que es el de la orden de los Camilos, ¿verdad? Donde dos características importantes los llevaron precisamente a llegar a los altares y ser santos. Primero, su confianza en la misericordia de Dios. Nunca dudaron de esa misericordia, de ese amor de Dios por el necesitado, por el enfermo. Confiaron en esa misericordia, confiaron en ese manantial infinito del amor de Dios y se dedicaron precisamente a cada uno de esos seres vulnerados en su cuerpo físico, en su área emocional o quizás también en su área espiritual. Y con su vida y con su ejemplo, definitivamente nos inspiran a vivir este ministerio de orar por y con los enfermos de manera más profunda. Después de haber hecho este preámbulo, quizás viene a tu mente, como vino a la mía, ¿quién es un enfermo? ¿Y qué tipos de enfermo existen en la Biblia, en la palabra de Dios? Es importante que cada uno de nosotros podamos explorar estas preguntas y descubrir cómo podemos responder a este llamado de amor y de misericordia que el Señor nos hace. ¿Quién es un enfermo? Un enfermo es alguien que sufre, es alguien que está pasando por un momento difícil, es alguien que en ese momento es vulnerable en su salud física, mental, espiritual y que tiene ciertas características que te invito a que le pongas atención para que cuando tú vayas a orar por un enfermo o con el enfermo, puedas ir descubriendo estas características. En primer lugar, un enfermo es alguien que sufre con un dolor que puede ser visible o invisible. A veces el sufrimiento es evidente, como en el caso de enfermedades graves, enfermedades crónicas, pero en otras ocasiones el dolor no se manifiesta externamente, como ocurre, por ejemplo, en las enfermedades del alma o en las enfermedades mentales. En ambos casos, la persona necesita ese toque sanador del Señor. Un enfermo también es aquel que manifiesta un cansancio emocional y espiritual. La enfermedad, queridos hermanos, nos puede agotar emocionalmente. ¿Y a qué nos puede llevar? Cuando la enfermedad nos agota emocionalmente, ¿nos lleva a qué? Al miedo, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la desesperanza y en muchos casos a perder la fe. Y este cansancio hace que la persona, como les decía hace un momento, se desconecte de Dios, sintiendo un profundo vacío en su corazón. Y tercera característica de un enfermo es que siente una necesidad de creer, una necesidad de fe y de consuelo. Aunque estas personas han perdido la fuerza, han perdido el ánimo, en su corazón aún queda esa chispita de la fe que necesita ser encendida, ¿verdad? Y tú y yo somos precisamente esos agentes de fe que despertarán o que permitirán que esa chispita se encienda en un gran fuego, para que Él, por iniciativa propia, pueda hacer lo que hizo el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten
compasión de mí. Ese fue un grito profundo del corazón de un hombre que necesitaba del toque sanador de Dios. ¿Cómo estaba Bartimeo? Bartimeo tenía una dolencia física visible, era ciego. Sin embargo, también estaba cansado emocional y espiritualmente. Pero ¿qué es lo que despertó en él esa fuerza para poder gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Lo que escuchaba que acontecía a su alrededor. Yo me imagino a este ciego escuchando que ya estaba por pasar el hacedor de milagros, que ya estaba por pasar el que obraba milagros en las personas, el que sanaba. Y eso despertó en él esa fe para poder gritar con ahínco y con una fuerza poderosa, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En San Marcos capítulo 2, versículo 17 nos dice, Jesús al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús reconoce que los enfermos necesitan de un cuidado especial, no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual. Y el objetivo de su misión fue precisamente venir por los enfermos, venir por los enfermos. Con este antecedente podemos decir que existen diversas clases de enfermos. Lo hemos dividido en 4 puntos importantes. Los primeros tipos de enfermos son aquellos enfermos físicos, desde el punto de vista físico. ¿Quiénes son? Son aquellos que padecen dolencias corporales, ¿no? Desde enfermedades menores, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una gastroenteritis, una enfermedad quizás crónica, como por ejemplo la artritis, la artrosis, o puede ser hasta enfermedades más graves como un cáncer, una degeneración celular, tantas cosas que puede vivir en la parte física nuestro cuerpo, porque hay que entender que nuestro cuerpo, a medida que pasan los años, se va deteriorando. Y si nosotros no le hemos dado el cuidado necesario, si no hemos sabido cuidar el templo del Señor, definitivamente ese cuerpo templo se va a ir deteriorando a medida que pasan los años. Entonces, este es un tipo o una clase de enfermos, aquellos que padecen enfermedades de origen físico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en San Mateo 4:24? Dice, y le trajeron todos los que tenían males, afligidos por enfermedades y tormentos diversos, y él los sanó. Es decir, que el Señor quiere sanar a esas personas que están padeciendo de una enfermedad física. Y ese Dios de los milagros sigue todavía en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Jesús dedicó gran parte de su ministerio a sanar precisamente esos enfermos físicos. Tuvo misericordia, tuvo compasión de aquel que era ciego, de aquel que era cojo, de aquel que era paralítico. Tuvo misericordia de él. Pero también están los enfermos espirituales. ¿Quiénes son los enfermos espirituales? Y quiero hacer énfasis específicamente en este tipo de enfermos. Son aquellos que están alejados de Dios, que están atrapados en el pecado, en algún vicio, o que están experimentando una crisis de fe. Ponga atención porque muchas veces podríamos concluir y decir que en este mundo hay mucha enfermedad espiritual. El estar alejado de Dios
El levantar esa barrera entre Dios y nosotros a través del pecado nos lleva muchas veces a la muerte espiritual, que es el no tener a Dios. En San Lucas capítulo 5, versículos del 31 al 32 nos dice: no necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mira cómo es la misericordia del Señor, querido hermano y hermana. Y todo lo que te voy transmitiendo es importante que tú lo vayas grabando en tu mente y en tu corazón, porque cuando tú estás con el enfermo, es muy importante que tú le transmitas esa fe sustentada y basada en la palabra de Dios, que tú le des al enfermo la oportunidad o la herramienta necesaria para que él aprenda a descansar en las promesas de Dios. ¿Y quién le va a acercar esas promesas? Tú, querido hermano. Con ese conocimiento que vayas a ir adquiriendo de la palabra de Dios, con esas citas bíblicas que despierten fe, que generen esperanza, tú vas a poder levantar a ese enfermo. El mayor milagro, y quiero que me pongas atención en esto, el mayor milagro que puede ocurrir en una persona es el milagro de la conversión, es decir, la sanación de una enfermedad espiritual. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás, la enfermedad, la sanación de la enfermedad física, psicológica, viene por añadidura. Cuando se da una sanación espiritual, cuando hay una reconciliación de la criatura con el Creador. Cuando la criatura reconoce su fragilidad humana, su debilidad humana y rompe la barrera del pecado a través del sacramento de la confesión y se encuentra con ese ser divino que lo hizo a su imagen y semejanza y se produce esa restauración en el ser de la persona. Porque recordemos que cuando hay pecado hay un quiebre interior en la parte espiritual de la persona y cuando se produce ese quiebre, el cuerpo también lo experimenta. Entonces, recordemos, hemos visto los enfermos físicos, los enfermos espirituales y ahora vamos por los enfermos psicológicos. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Aquellos que luchan con problemas como la depresión, la ansiedad, el estrés y otro tipo de dolencias mentales que muchas veces tienen su origen en el miedo, por el mañana, por lo que acontecerá o en heridas que tuvimos en el ayer, que tuvimos en el pasado. ¿Qué nos dice San Mateo capítulo 11, versículo 28? Cada una de estas clases de los enfermos hay una respuesta en la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en San Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Las enfermedades emocionales y psicológicas son un peso enorme que muchas personas llevan en silencio, que cuando no saben expresarlas, que cuando no saben manifestarlas, definitivamente caen en un agujero tan profundo y esa es la razón por la que muchos de ellos deciden y optan por atentar contra lo más valioso que Dios nos ha dado, que es nuestra propia vida. Cargan sobre sí ese peso tan grande y no lo comparten. Y es por eso que es aquí, cuando tú tengas que orar por un enfermo de este tipo, la cita bíblica correcta que tú puedes utilizar es esta. Venid a mí, los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Tenemos un cuarto grupo,
que son los enfermos sociales y comunitarios. ¿Quiénes son o quiénes forman parte de este grupo? Son aquellos que sufren por causa de injusticias, marginación, pobreza o conflictos sociales. Hoy en día nos damos cuenta que muchos de nuestros países o que en muchos de nuestros países hay un sinnúmero de migrantes, de personas que a veces dentro de nuestras propias regiones o lugares donde vivimos son terriblemente maltratados. Son personas que sufren, son personas que llevan en su corazón el dolor de una enfermedad que los carcome y los destruye. ¿Y saben cuál es? La indiferencia de nosotros, los seres humanos. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Miren qué impresionante. Esto te debe dar fortaleza a ti porque tienes una misión, ¿verdad? Y Jesús te enseña. Él no solo sanó a enfermos de manera individual, sino que trajo esperanza y trajo sanación a comunidades enteras. En uno de los pasajes de los evangelios dice cuando el Señor se encontraba en Sido y Tirón, eran comunidades despreciadas por los judíos, porque eran comunidades paganas, pero allí el Señor obró también milagros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor levanta la dignidad de aquellos que son marginados, de aquellos que son separados. Y nosotros también estamos llamados y convocados a orar por ellos, porque también llevan una enfermedad que la llevan en silencio. ¿Y cuál es? El dolor, que muchas veces se traduce en resentimiento para una sociedad para la cual ellos son indiferentes y no tienen ningún valor. Estos son entonces las 4 clases de enfermos. Y esta clasificación nos va a ir ayudando a lo largo del curso para poder ir viendo o identificando la manera de cómo orar por ellos o cómo orar con ellos. Viene algo muy hermoso que a mí de manera especial se los comparto, me alentó, me motivó muchísimo en este hermoso ministerio de orar por los enfermos. En este lugar hay hermanos que son de aquí, de Arequipa, de la sede de Arequipa, hay hermanos de Lima, hay hermanos de Venezuela, hay hermanos de Estados Unidos, de Guatemala, todos sean bienvenidos, nos alegramos en el Señor de tenerlos con nosotros. Y algunos que me conocen saben que este es uno de los ministerios que más me llama la atención, ¿verdad? Quizás porque en muchos momentos o etapas de mi vida he pasado precisamente por lo que es la enfermedad. Y creo que alguien que ha sentido en carne propia el dolor de esta realidad puede comprender y entender el dolor de los hermanos. Y cuando leía estos beneficios, preparaba el tema para ustedes y miraba los tremendos beneficios de orar por los enfermos, verdaderamente yo les motivo a cada uno de ustedes a que despierten esa misericordia en su corazón y decidan formar parte de este ejército de hombres y de mujeres que se donan en bien de las personas que sufren. ¿Cuáles son esos beneficios? Hoy el Señor los pone a tu alcance con ese fin de decir, te necesito, encárgate de los míos, que yo me voy a encargar de tus cosas. ¿Y cuál es el primer beneficio que nos trae
el orar por los enfermos, que nos hace partícipes del amor de Cristo por los demás. Miren qué maravilloso, nos hace partícipes de ese amor de Cristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 12 al 13, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Qué impresionante. Cuando yo leí esta cita bíblica decía, qué grande el Señor. Cuántas cosas ha hecho por nosotros. Cuando nosotros, valga la redundancia, ofrecemos nuestras vidas en oración por los enfermos, cuando realmente nos dedicamos a interceder por ellos, seguimos el ejemplo de Cristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. La oración que nosotros elevamos por los enfermos es esa expresión tangible del amor de Dios. Cuando nosotros intercedemos por los enfermos, participamos activamente en el amor redentor de Cristo Jesús. Y recuerda algo muy importante, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, vamos a ser examinados en el amor. ¿Cuánto amor dimos y de qué manera se manifestó ese amor hacia los demás? Y qué maravilloso es poderle decir a Dios, participé del amor de Cristo por los demás. También el que nosotros, o otro de los beneficios que nos da el orar por los enfermos, es que nos une al sufrimiento redentor de Cristo. Un sufrimiento que tiene un objetivo. No es sufrir por sufrir, es un sufrimiento que definitivamente tiene una misión, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Al orar por cada uno de los enfermos, unimos nuestras vidas al sufrimiento de Cristo. ¿Quién cargó con quién? Con todas nuestras enfermedades y dolores. Esta unión con Él nos permite compartir el misterio de la redención, compartiendo o convirtiendo, perdón, nuestras oraciones en un sacrificio espiritual por la salvación de otros. No significa que vamos a estar crucificados o morir crucificados, sino que ese sacrificio espiritual, esas horas de oración por el enfermo, ese sacrificio de levantarte temprano a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para orar por el enfermo, te permite precisamente alcanzar la salvación para esas almas. Tú te presentas ante Cristo por cada uno de esos hermanos que sufren. Como centro misionero aquí en Arequipa, Perú, tenemos un grupo de hermanos, un grupo de valientes hermanos, que muchos de ellos hoy están aquí presentes, que forman parte de ese ejército de hombres y de mujeres que oran e interceden las 24 horas del día por esas intenciones que nos van dejando. Es como termina uno, una sabe que tiene su oración de 7 a 8, la otra entra de 8 a 9, de 9 a 10, y así estamos las 24 horas, formando una cobertura espiritual alrededor de cada uno de esos hermanos que confiaron en nosotros con sus oraciones, pidiéndonos oración. Muchos de ustedes cuando nos dicen, por favor, hermanos, ayúdenme a orar, esas intenciones van directamente al grupo que le decimos buzón de oración. En ese buzón de oración entran todas las intenciones y cada hermano que entra en su hora de oración toma las intenciones del buzón y las lleva a los pies de Cristo Jesús. Y Él es el que obra, Él es el que actúa. Por eso decimos, ¿quién es el que sana? Jesús es el que sana, ¿verdad? Otro efecto, otro beneficio de orar por los enfermos es que nos transforma interiormente
y nos santifica, nos transforma interiormente. La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 17 al 18, oren sin cesar, den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos por las personas, el Señor no se queda con nada. Lo maravilloso de esto es que retorna a ti en beneficios y en bendiciones espirituales y materiales abundantes, pero sobre todo transforma todo aquello que no está bien en ti, lo va transformando y lo va santificando. Y ese creo que es uno de los milagros más grandes y maravillosos que ocurre en aquel que decide orar por y con los enfermos. Aparte de ello, nos concede paz interior y fortaleza espiritual. Una paz que muchas veces nos niega el mundo, no la paz que nos ofrece el mundo de hoy, que es una paz simplemente fugaz. Esta paz que nos da el Señor cada vez que nosotros nos negamos para orar por el otro, es una paz duradera y eterna. Es una paz interior, una fortaleza interior que nos hace ver la vida desde otra perspectiva, desde otra visión. También aumenta nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿qué nos dice? El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Perdón, la cita bíblica es Romanos capítulo 1, versículo 17. Claro, el justo por su fe vivirá. Entonces nos permite de una o de otra manera, pues crecer en esa fe del Señor, aumentando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y finalmente nos permite participar en la misión de Cristo como intercesores. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Así como Cristo es el intercesor por excelencia, nosotros también en este papel, en este rol de orar por el enfermo, compartimos esa misión con Cristo. Y ya lo hemos dicho, Él es nuestro maestro, Él nos va marcando el paso y vamos de esta manera experimentando las gracias y las bendiciones del Señor. Con esto, queridos hermanos, concluimos este primer tema sobre la importancia de orar por los enfermos. Vamos a abrir los micrófonos, no se preocupen que toda la información se las vamos a hacer llegar en el WhatsApp en el que estamos escritos, tanto la grabación como también el material empleado. Abrimos entonces los micrófonos para ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, tiene alguna pregunta en referencia a esto. Aprovechemos estas instancias en que podemos dialogar. Vamos a tomar unos 2 minutitos para luego hacer nuestra oración final, unos 2, 3 minutos para poder orar. Como dice mi amado esposo, espero que todo esté claro. Cuando están en silencio me preocupa. ¿Todo estará claro o no habrá nada entendido? Pero bueno, yo tengo fe que lo han entendido y lo han comprendido súper bien, ¿verdad? Así es, hermanita Sandrita. Preciosa y bella exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Ya, hermanita María Laura. La gloria sea para el Señor. todas son bendiciones, hermanita. Muchísimas gracias. Muy hermosa y sobre todo la base bíblica que indudablemente yo creo que todos vamos a tratar de repasarla en cada momento. Infinitas gracias y felicitaciones mil, hermanita Sandrita.
Muchas gracias, mi hermanita María Laura. Es importante, queridas hermanas, y hago hincapié en lo que decía mi hermanita María Laura, que nosotros nos tomemos la tarea de poder repasar las citas bíblicas, porque estas citas bíblicas van a formar el abanico de promesas de Dios que nosotros vamos a poder llevar al enfermo, ¿verdad? El enfermo necesita crecer en su fe. Y la fe únicamente va a venir al corazón del hermano a medida que yo le comparta las promesas de Dios, porque la palabra de Dios es clara. La fe proviene del oír. ¿Y del oír qué? La palabra de Dios. Y no nos olvidemos que cuando nosotros la compartimos con el enfermo, esta palabra tiene un eco transformador, así como lo hemos visto en los beneficios que son para los que oramos por los enfermos, esa transformación que se va dando de adentro hacia afuera, esa misma transformación se va dando en el enfermo. ¿Por qué? Porque tú estás compartiendo palabra de vida. Estás permitiendo que esa palabra se instale en el corazón del que está vulnerado por una enfermedad, cualquiera que sea su origen, mental, emocional, física, espiritual. La palabra de Dios entra, cumple con su objetivo y hace que esa persona sea transformada. Tú humanamente no lo En el miras, plástico de abajo. tú humanamente no lo logras ver, pero la transformación se va dando en ese corazón. Y algo importante para este ejército de personas que hoy se ha reunido para escuchar esta enseñanza es que tenemos que aprender a caminar no por circunstancia, sino por fe. Porque el enemigo astutamente puede hacernos sentir que no hay respuesta en la oración, ¿verdad? Decimos, ay, hermanita, es que ya llevo orando varios días, varias semanas, varios meses por este enfermo y no miro nada, mis ojos no miran que haya ocurrido el milagro. Algo importante que tú y yo tenemos que aprender a caminar no por Se circunstancias, me ha no por lo perdido. que nos muestra el mundo, no por lo que nos muestra el mundo, sino por lo que la palabra de Dios me dice, que el Señor es el sanador de esa persona. Y yo no puedo poner en tela de juicio un atributo tan maravilloso de Dios. Yo no puedo poner en tela de juicio de que Dios va a obrar un milagro en él, en el tiempo que Él lo considere. E incluso otro tips importante que no debes olvidar es que el silencio de Dios también es una respuesta. Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué tanto tiempo en silencio? Ese silencio es un indicador que la mano de Dios está trabajando en la vida de esa persona. Que tú continúas orando, continúas intercediendo y en algún momento el milagro llegará de la manera, de la forma que Dios quiere que llegue. Amén. Amén. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien que quiera participar? Buenas noches, Sandrita. Este, ¿Cuál es la cita donde decía al comienzo, cuando Jesús dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas? Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Gracias. Con mucho gusto, hermana Jenicita. Les comparto esas tres citas porque sí son importantes que las tengan ustedes escritas, porque estas son básicas para llevar esperanza al enfermo. Éxodo 15, 26, Segunda de Reyes 25 y Jeremías capítulo 30, versículo 17. Hay muchas más, hay muchísimas más, pero hoy en esta primera sesión te hago entrega de estas tres. Recuerda que tú tienes que tener ese cuadernito que te va a ayudar muchísimo para tener ese abanico de promesas que ofrecer al enfermo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en algún momento preparamos un material donde teníamos como tarjetitas, así, en cuadraditas, con las promesas de sanidad. Y cuando nosotros íbamos a orar por el enfermo, pues el Señor, tomábamos una de esas promesas y la leíamos con el enfermo.
Y una, quizás una dinámica que hemos optado nosotros, el equipo con el que trabajamos aquí en Perú, es que siempre que tomamos una promesa de Dios, antes de tomarla decimos, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿verdad? Hago mía esa promesa. El Señor se dirigió a mí y me dijo. ¿Alguna otra duda? Para Sandrita, Buenas noches, Eve. Dios te bendice. bendiciones, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Eve. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros. A mí me alegra y me llena de gozo poder disfrutar enseñanzas tuyas, de verdad que son lo máximo, súper completas, demasiado ungidas, claras, sencillas, y bueno, yo creo que a todos nos quedó claro que realmente por la fe somos sanados. Y una de las cosas que como intercesores debemos de tener es esta fe ciega en que el Señor a través de la oración va a orar. Y asimismo, con la fe que nosotros le ponemos a la oración, es que podemos ver el milagro de la persona, el milagro en la persona por la cual estamos intercediendo. Entonces, si nosotros somos intercesores, tenemos que tener esa fe ciega y esa confianza plena en que Dios está haciendo su obra. No será en el momento eh, que uno quiere, pero sí en el momento de, como usted misma lo estaba diciendo. Entonces, eso era lo único que quería agregar, que nosotros también como intercesores debemos de tener esta fe y confiar en que es el Señor el que está orando, que no somos nosotros, y que tenemos que confiar y transmitirle esa confianza en el Señor y esa seguridad de que el Señor está orando a la persona que le estamos orando, pues, a la persona por la cual estamos orando o a esa persona que le estamos orando directamente. Amén, Eve. Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu valioso comentario. Es cierto, realmente el papel del intercesor es valiosísimo. Ustedes saben que uno de los pilares de la obra del Centro Misionero Católico es la intercesión y específicamente hablándolo con este tema de orar por y con los enfermos. El papel del intercesor es básico porque es nosotros acercamos al enfermo a Cristo, ¿verdad? Al intercesor por excelencia que eleva esa oración al Padre. Entonces, el papel que jugamos es fundamental, es esencial. Recuerden que el enfermo, hemos dado sus características y es una persona que tiene ciertas carencias porque está vulnerado en varias áreas de su vida, ¿no? Entonces, tiene poca fe, tiene poca esperanza, tiene poco ánimo. Entonces, nosotros tenemos la tremenda misión de levantarlo, de fortalecerlo y de acercarlo a Cristo mismo, acercar a Cristo a él y a él a Cristo, ¿verdad? Hermanita Edith. Sí, una consultita. Esas tarjetitas que ustedes tenían, ¿será posible tenerlas nosotros? De repente hay algún archivito que se pueda tener, porque siempre es bueno estar preparados, ¿no? Ahora con toda esta información que nos está dando hermanita Sandra, vamos a estar mucho más preparados. Y otra consulta es, ¿hay algún tiempo que tenemos que ser prudentes con el tiempo en el momento que vamos a visitar un enfermo o una persona que tenga también los problemas de espiritualidad, ¿no? O están con esos estrés o esas cosas? ¿Hay un tiempo que tenemos que ser? ¿Cómo sería? En un tiempo específico no tenemos, digamos, que decir, bueno, vamos a estar 10 minutos, 15 minutos, 8 minutos, no. Lo importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es el Espíritu que marca el tiempo y la relación con la persona, pero sí tenemos que ser hasta cierto punto, y eso también lo del espíritu, la prudencia, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos llegar, el tiempo que podemos emplear, porque recordemos que también la persona enferma, vulnerada en su aspecto físico, emocional, también de alguna manera siente como algún rechazo, decir ya no, ¿no? Ya hasta ahí nomás. Ya Entonces mucho. nosotros, exacto, tenemos que identificar esos escenarios y en ese momento poder decir qué conviene. O sea,
ahora oro con él, pero de pronto mi misión va a ser orar ya por él, que no necesita estar con el enfermo, sino estar quizás en Claro. otro ambiente, en otro lugar y solo orar por él. Entonces nosotros tenemos que, por eso, prepararnos. Primero, ya en alguna de las sesiones, nosotros les vamos a hacer un momento como una parte práctica, donde, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos llegar al enfermo, como qué oración hacer al inicio, cómo prepararnos primero antes de ir, cómo hacer nuestro momento de oración cuando estamos con el enfermo y después qué hay para nosotros, ¿no? Porque eso es importante. Cuando nosotros vamos a orar por el enfermo, asumimos, el intercesor asume la carga del enfermo, pero no debe quedarse con esa carga, porque hemos dicho algo importante. ¿Quién es el que sana? Jesús es el que sana. Entonces, a mí no me corresponde tomar esa carga y llevarla yo, o sea, que caiga sobre mí. Por eso hay personas que dicen, ay, hermanita, salí de orar por la persona tal y estoy cansada, me siento mal, me siento como agotada, creo que el hermano estaba muy cargado y nos vienen muchas cosas a la mente. Entonces, ¿qué hacer después de orar? Entonces, ahí Ujú. nosotros tenemos que hacer nuestra oración de entrega, nuestra oración de descarga, donde le entregamos al que hace el milagro, al sanador, esas cargas, porque su palabra dice que Él cargó con eso. Entonces no nos corresponde quedarnos con esa aflicción. Yo les comento cuando empecé con todo este proceso de la misión, recuerdo mucho y le doy gracias a Dios la maravillosa oportunidad que me dio de ejercer mi misión en Guatemala los primeros años, porque pude estar muy cerca de la fuente, que es nuestro fundador, el hermano Josué, pero también de don Fernando, que es el papá del hermano Josué, que en paz descanse. Él nos enseñó muchísimo todos estos aspectos de la oración por y con los enfermos, ¿no? También en algún momento hablaremos de la imposición de manos. Hay algunas personas que dicen, hay que imponer, no hay que imponer, cómo hay que hacer. Ya lo iremos viendo en el transcurso del curso y el compromiso está de enseñarles de manera práctica también a través de ejemplos cómo nosotros podemos ejercer este ministerio tanto en la oración por los enfermos, que es orar no con el enfermo, sino por el enfermo, con oraciones tradicionales, poderosas como es el rosario, la coronita de la misericordia, la coronilla a San Miguel Arcángel, cuando vemos en este caso una enfermedad de tipo espiritual, la oración a San Miguel Arcángel es la que nos ayuda, la que nos conviene en esa circunstancia. Entonces, todas esas herramientas las vamos a ir recibiendo a lo largo del curso. Gracias, hermanita. Dios la Con bendiga. mucho gusto, igualmente, mi hermanita. ¿Alguna persona más que quiera hacer alguna preguntita? Si no, hacemos una pequeña oración y nos despedimos hasta el día martes en que nos volvemos a encontrar. Cualquier duda nos pueden escribir también a nuestros celulares por interno, a mi amado esposo, a mi hermana Carmencita, que también estará con ustedes en algunos temas compartiendo, y a su servidora. Vamos entonces a hacer nuestra oración final. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, en esta noche, una vez más, nuestro corazón está agradecido contigo porque nos has revelado hermosas verdades espirituales que guardamos en nuestro corazón como un hermoso tesoro para poderlas poner en práctica en los momentos, Señor, en que podamos ejercer este hermoso ministerio de poder orar por el enfermo y con el enfermo. Danos siempre la gracia de tener, Señor, un corazón misericordioso, un corazón que conecte con esa capacidad misericordiosa y sanadora que hay en ti. Ayúdanos, Señor, a ser siempre esos agentes que lleven tu amor, que lleven tu paz, que lleven tu luz a esos corazones que tanto lo necesitan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, eres Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, en la vida y en la muerte.
ampáranos, oh Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.